En este episodio del Fin de Turismo. Parte del show o del evento turístico es hacer muchas alusiones a la figura de Pablo Escobar. Entonces está el tipo que tiene una fisonomía igualitica, como si fuera un actor, un doble, y una serie de eventos cuando Escobar no tiene nada que ver ni con la violencia urbana que tuvo Comuna 13. Pero es una forma en que la mentalidad popular ve que explotar la figura de Escobar pues es muy rentable para cierto turismo extranjero que todavía quiere circular versiones, relatos que ya son completamente míticos o legendarios porque son totalmente inventos para atraer clientes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos al podcast del Fin de Turismo. Conversaciones sobre la Wanderlust, el exilio y la hospitalidad radical. El podcast existe y persiste en un modelo de economía del regalo, lo que significa que cualquier persona en cualquier lugar puede escucharlo independientemente de su situación económica. Sus apoyos garantizan que se mantenga así, libre de anuncios y muros de pago exclusivos para miembros. Permite que mis compañeros y yo dediquemos una gran cantidad de tiempo a este proyecto bilingüe para pagar los programas, el equipo y la labor que hacen posible el podcast. Para ofrecer su apoyo, puede suscribirse a mi Substack en chrischristu.substack.com. Eso es chrischristu.substack.com. Ahí tendrás acceso a todos los episodios del Fin de Turismo en español y inglés, así como a mis escritos sobre ecología cultural, viajes, comida, psicodélicos y ecología de medios. También se pueden apoyarnos dejando una reseña en Apple o Spotify, compartiendo el podcast con su gente y siguiéndonos en las redes sociales a través de @TheEndOfTourism. The End of Tourism. Finalmente, me gustaría agradecer a Adair de Ojo Viajero por su trabajo con esta temporada. Bendiciones y gracias, amigo. Los entrevistados en este episodio son Carlos Alberto Montoya Correa, arquitecto egresado de la Universidad Nacional, sede Medellín. Experto en planificación, gestión y ejecución de proyectos de desarrollo urbano con énfasis en viviendas económicas, en tratamientos de expansión urbana, consolidación, mejoramiento de barrios, renovación urbana y en zonas con restricciones geotécnicas. Y Laura Sofía Montoya Gómez, arquitecta egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Magíster en Arquitectura, Crítica y Proyecto de la misma institución donde actualmente también es docente en el área de taller de proyectos. Ella es cofundadora de la corporación Proyecto NN, organización sin ánimo de lucro que acompaña procesos comunitarios y promueve la educación y la dignificación de los espacios de encuentro populares. Bienvenida Sofía, bienvenido Carlos al podcast El Fin de Turismo. Muchas gracias por estar conmigo hoy para platicar de este tema, pues sí, tan complejo. Me gustaría preguntarles en dónde se encuentran hoy y cómo ve el mundo para cada uno de ustedes allá. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Medellín. Estamos juntos en mi casa. Carlos es mi padre. Y bueno, decidimos juntarnos para tener como una conversación más fluida desde aquí, desde mi casa en el centro de la ciudad, que es un centro pues además bastante particular. Pues Medellín es una ciudad montañosa que queda en los Andes, es un valle y digamos que el centro de la ciudad tiene pues unas dinámicas muy distintas a muchos centros de otras ciudades. Es una ciudad muy estrecha y tiene en el costado oriental y occidental un par de montañas llenas de barrios. Aquí mismo por la ventana se ve todas las montañas urbanizadas y en el centro está, digamos, la metrópoli, lo que pudiéramos llamar una ciudad más tradicional. Mientras arriba son barriadas
o comunas populares. Hoy en día, muy populares para cierto turismo. ¿Y usted dónde está? Pues yo ando en Oaxaca, en la capital de Oaxaca, México. También en un valle un poco más amplio geográficamente que Medellín. Y conozco Medellín porque andaba como turista hace 15 años quizás allá. Y pues empezando toda la investigación para este episodio, encontré muchos artículos, entonces me gustaría leer unas citas de esos artículos para los oyentes que quizás no conocen Medellín, no saben qué está pasando allá según los medios masivos, ¿no? Entonces, primero es de Nomad List. Nomad List es una plataforma que publica su ranking de los destinos más populares para trabajar de forma remota. Colocó a Medellín en segundo lugar el año pasado entre 157 ciudades de Latinoamérica. El próximo dice que en la colonia de Manila de Medellín hay alquileres a corto plazo cuyos propietarios ganan más de 5 millones de pesos colombianos por mes o alrededor de $1,000 estadounidenses. El próximo decía que aunque no se llevó a cabo, el presidente local dijo en ese momento que prohibiría los alquileres a corto plazo en la ciudad como medida para prevenir el abuso y la explotación sexual infantil. En esa búsqueda por encontrar una solución a ese flagelo, Gutiérrez, el presidente local, se reunió con representantes de la plataforma de Airbnb para llegar a un acuerdo. Desde entonces se ha trabajado de común acuerdo con las partes en conjunto para evitar medidas extremas, pero sí establecer acciones que permiten prevenir este delito en la ciudad. Siguiendo, en tanto, el número de apartamentos anunciados en Airbnb, la popular empresa de alquiler de propiedades vacacionales, subió de 8,000 en octubre de 2022 a 14,000 a finales de 2023, según datos recabados por AirDNA o ARDNA. Y finalmente, los datos recientes dicen que Medellín reciba 1.7 millones de visitantes extranjeros a una urbe de 2,5 millones de habitantes. Entonces, me gustaría empezar preguntándoles a ustedes dos sobre la gentrificación en Medellín. Yo encontré otro artículo sobre el tema y quizás se expone un poco de lo que está pasando allá. Y dice que Wilson y Felipe, ambos se reservaron sus nombres reales, son dueños cada uno de un bar cafetería en Manila, en el Poblado, una de las zonas más turísticas de mayor actividad económica. Los dos vecinos son de los pocos que quedan en su cuadra porque prácticamente todas las casas de la zona se transformaron en restaurantes, pequeños hoteles y hostales, escuelas de español o viviendas para alquileres cortas a través de aplicaciones como Airbnb, que toman los extranjeros y que en parte son la causa del sobrecosto en los precios de la vivienda para los habitantes tradicionales. Entre 2022 y 2023, los arriendos crecieron entre 50 y 100%. Este barrio cambió demasiado, dice Wilson. Era familiar y vea, se volvió tierra de viciosos y jíbaros que atiende a domicilio. Toda esa gentrificación, como le dicen, es a raíz de los inversionistas extranjeros y se encareció todo. Carlos, tú has trabajado para empresas estatales en Medellín y Bogotá, la empresa de desarrollo urbano. Y Sofía, tú has trabajado en el proyecto NN ahí en Medellín. Entonces, quizás podrían ofrecernos una idea de lo que ha sucedido en Medellín en los últimos años y las últimas décadas en términos de gentrificación y qué papel tiene que desempeñar el turismo y los turistas en ello.
Pues yo percibo esta situación como supremamente novedosa y reciente. Vale decir que Medellín en los 90 era una ciudad a donde no venía nadie. Es decir, la situación de violencia urbana, toda esta crisis que desató el narcotráfico en la ciudad, nos tenía marginados del resto del mundo. Era una ciudad bastante poco atractiva por lo violenta y de inversiones relativamente paralizadas. Fue la ciudad más violenta del mundo, Sí. en cierto momento. Y necesitó de una estrategia de atención entre la presidencia de la República y la alcaldía local, que ustedes en México pues llaman presidente local, para encontrar alternativas de futuro. Se llamaban los seminarios de muchas conversaciones. Entonces, lo primero que quiero señalar es que es un hecho muy nuevo y muy reciente. Nosotros, para ver un extranjero, era un futbolista, que venían a los dos clubes, de resto aquí no venía nadie. Ver rostros chinos o japoneses o alemanes, eso es muy sui generis. Y el paisa, la cultura antioqueña, es una cultura supremamente hospitalaria. La gente de acá desborda de amabilidad. Es una cosa muy curiosa. El solo hecho de sentir a una persona de otra región, no necesariamente extranjero, puede ser de otra región colombiana. El antioqueño desarrolla unas habilidades y unas formas de relación muy amenas, muy atractivas. El antioqueño es una persona muy conversadora, muy dicharachero y es muy abierto, es muy tranquilo en las relaciones. Diría eso en principio. Entonces sí sentimos, realmente se siente abrumadora la presencia de extranjeros, porque es notoria. Aquí mismo nosotros vivimos, yo vivo en un par de cuadritas donde los hoteles pequeños proliferan. En 2 cuadras se han desarrollado en los últimos 3 años 5, 6, 7 hoteles, y la presencia del extranjero es notoria y, como le digo, en un principio era muy bienvenida, porque el extranjero pues trae monedas con un cambio muy fuerte y también aquí el país es de una mentalidad comercial y negociante extrema. Aquí el negocio se ve, para vender un hueco, pues hacemos otro hueco. Es decir, la gente aquí es supremamente ingeniosa en las formas de establecer negocios. Sí, y creo que la ciudad hizo un esfuerzo institucional por cambiar también la narrativa, pues porque, como lo dice Carlos, estuvo muy estigmatizada, pues somos la ciudad de Pablo Escobar, ¿cierto? Eso es una carga como simbólica muy fuerte, y entonces se ha hecho pues un esfuerzo por mostrar otras cosas que también somos. Creo que el reggaetón tiene mucho que ver como con la visibilidad de la ciudad también, ¿cierto? Porque digamos que el reggaetón no solamente pues han salido grandes estrellas, grandes cantantes pues como de aquí de Medellín, sino que el reggaetón, pues como muchos otros géneros musicales, pues como que ensalza o bueno, enaltece pues esas figuras como el narcotráfico, bueno, como cierta estética también. Y entonces es muy atractivo para muchos extranjeros venir a conocer la ciudad del reggaetón. Y eso era una cosa que estaba pasando, digamos, de una manera más orgánica y más lenta antes de la pandemia. Con la pandemia se corta y luego de la pandemia sí se desborda. O sea, ocurre como un fenómeno desbordado. También me imagino pues como por esas ansias de mucha gente de viajar y de haber estado como paralizada en sus lugares. Y la ciudad realmente no estaba preparada. O sea, yo creo que todo ese esfuerzo institucional que se hizo no se midió tampoco como hasta dónde podía llegar, ¿cierto? Porque si bien es cierto que la ciudad es supremamente hospitalaria y acogedora, digamos que el clima es una de las cosas que también a muchos extranjeros les llama la atención, es un clima muy ideal, ¿cierto? Un eterno verano. Pues obviamente también hay unas estructuras que ofrecen cosas, hay mucha droga, hay mucha prostitución, ¿cierto? Es una ciudad, digamos, también para un turismo que no deja tantas cosas buenas.
Además, bueno, tú sabrás y tendrás el conocimiento. El turismo, así no sea pues este turismo como de drogas y de prostitución y de fiesta desbordada, el turismo es un fenómeno que tiende como a arrasar, ¿cierto? Es un fenómeno que encarece. Entonces, sí, creo que en un principio es una ciudad que un poco quería que esto sucediera, pero en este momento no sabe muy bien cómo manejarlo. Sí, hubo un momento en que cuando la ciudad empezó a despegar, hubo cierto turismo académico, porque la ciudad empezó a ser muy sonora en cuanto a ciertas transformaciones urbanísticas. Esta es una ciudad que tiene una empresa de servicios públicos muy poderosa. Nosotros tenemos en Medellín, la alcaldía es la dueña de una especie de multinacional criolla que le vende servicios públicos y energía eléctrica, le vende energía eléctrica A Panamá, a Ecuador, y le brinda servicios públicos a unos 90 municipios en Colombia. Entonces, la ciudad tiene una capacidad de inversión social realmente notoria. Y entonces la ciudad empezó a hacer eventos académicos para mostrar. Por ejemplo, Bogotá, que es la capital de Colombia, tiene 8 millones de habitantes, no ha podido construir un metro. Wow. Y el metro de Medellín está cumpliendo 30 años. Lo que quería señalar es que se desarrolló una forma de turismo muy curiosa, y es que aquí vienen extranjeros a visitar barrios populares, a meterse en Moravia o en lo que aquí llamamos Comuna 13, en un hecho muy curioso, por lo menos, porque pues ir a un barrio popular donde no hay servicios cómodos, donde no hay locaciones, donde pues a ver como el espectáculo popular, no sé, es una cosa muy, muy curiosa y es increíblemente desbordado. Es decir, hay lugares donde no cabe la gente físicamente y siguen yendo. O sea, allá todo eso es incómodo, pero la gente sigue viendo, no sé cómo a qué, pero siguen llegando. Esa es una pregunta que nos hacemos constantemente. Pues de hecho varios amigos siempre me dicen como, pero es que ¿a qué vienen? ¿A qué vienen aquí? Pues no entendemos a qué vienen, tal vez porque uno tiene naturalizado, no sé, pues todo lo que pasa aquí, pero uno sigue sin entender. Pero es decir, el turismo está asociado como a los centros de negocios, a los centros históricos, a los centros culturales, pero que los barrios populares se volviesen un objetivo turístico. Entonces, al principio, un turismo como institucional y académico. Aquí se hicieron eventos donde llegaron 2.000 estudiantes de universidades de todo Colombia, de Ecuador y de países vecinos a ver lo que estaba pasando en Medellín. Pero de ese turismo muy institucional, académico, de centros de estudio, de aulas, se transfirió a un deseo de conocer los barrios populares, y entonces el otro turista, perdóneme que hable así, el que viene un poquitico maliciosamente a buscar como huellas del narcotráfico o consumo o redes de prostitución, se pega ahí, y hay en estos momentos una acción entre Manila como sitio receptor de turismo y Comuna 13 como sitio. Como Manila se controla en ese acuerdo, en ese pacto entre empresarios del turismo y presidencia local, se hace unos pactos de control, entonces el turista ya no trae las niñas al barrio Manila, sino que van a buscarlos en la Comuna 13. O sea, pero sigue siendo el barrio popular un centro de atracción de turismo inusitado, de unas escalas tremendas, y hay una avidez, no sabemos mucho de qué pues realmente, pero está mezclado el turismo tradicional, el turismo popular y el turismo como académico, si pudiéramos decir, se entremezclan, están ahí todos mezclados, desbordando la ciudad, encareciendo mucho, se siente verdaderamente. Es que en este momento Medellín es la ciudad más costosa de Colombia, o sea, por encima de Bogotá. Que eso nunca había pasado, siempre pues para alguien de Medellín ir a Bogotá era más costoso. No, y un empleo. Por ejemplo, mira, yo tuve el mismo cargo, se puede decir el mismo cargo, en Medellín y en Bogotá. Y por el solo hecho de estar en Bogotá, la asignación salarial es más del doble.
Entonces, Bogotá pues es la capital, eso mismo debe pasar en todos los países del mundo, pero mencioné que es una ciudad estrecha, posibilidad de crecimiento y de oferta habitacional. Al llegar este turismo, prácticamente copó todo el interés de los empresarios y ya construir viviendas económicas aquí no le interesa a nadie. Y pues me gustaría llegar profundizando ese última noción o consecuencia del turismo de la despojo, en la ciudad. Pero primero me gustaría abrir un poco de esos temas de la imagen de Medellín que quizás se da a los turistas extranjeros, como mencionaste, Sofía, como mencionaste, Carlos, de la prostitución y también del narcotráfico. Una nota de la investigación que hice dice que recientemente el alcalde Gutiérrez anunció que el cierre de 150 propiedades que en su mayoría están vinculados a la plataforma que habrían sido utilizadas para fines de turismo sexual y explotación de niños, niñas y adolescentes en la capital antioqueña. Ahora, en primer lugar, tiene a recapitular los imaginarios coloniales de violación o coerción. En segundo lugar, puede implicar a menores de edad. En tercer lugar, los servicios que prestan a las trabajadoras sexuales en un lugar determinado pueden ocultar fácilmente la presencia de crimen organizado. Dadas las complejidades y contradicciones presentes en el tema del turismo sexual, en un campo de trabajo en el que muchos están tratando de superar prejuicios y criminalización, ¿cómo ven ustedes estos temas en este momento? Pues a ver, lo primero que yo quisiera decir es que las redes de prostitución, pues, o de trabajo sexual o de trata, pues, como de personas, no iniciaron por la movida turística. O sea, esta ciudad siempre ha sido un lugar donde el trabajo sexual ha sido como uno de los rubros de la economía. Incluso pues en la época del narcotráfico, o sea, siempre ha sido así, pues como que las paisas tienen fama de ser mujeres bonitas, de, bueno, tanto dinero que se ha movido en esta ciudad. También digamos que viene amarrado pues como con ese tipo de actividades. Entonces simplemente yo creo que el boom del turismo simplemente encuentra una estructura vieja que funciona muy bien. Es una estructura que ya existía. Lo mismo pues con lo de las drogas. O sea, lo que pasa es que aquí las drogas, tal vez en los 90 no se consumían tanto en la misma ciudad porque todas se exportaban, pero la estructura está y pues simplemente el turismo se pega de esa estructura. Entonces, aquí la gente pues es como también muy moralista y a todo el mundo le parece horrible que un gringo ande con una muchachita, pero esa muchachita ha andado con los mismos paisas de aquí toda la vida. ¿Qué les parece terrible? Es que está sucediendo en los barrios tradicionalmente ricos de la ciudad. Y eso es lo que les molesta. Porque prostitución, pues nosotros que siempre hemos vivido en el centro, siempre ha estado, siempre ha existido. Y esa dinámica no es nueva. Entonces, digamos que me parece que el paisa, bueno, todo lo que hemos dicho lindo del paisa, pero también es muy moralista. Y se escandaliza pues solamente cuando están al lado de su casa. Claro, pero además de que eran estructuras de negocios ilícitos asociados entre sí, es decir, narcotráfico y todas estas otras patologías sociales, a ello el turismo lo que hizo fue darle una manifestación inmobiliaria. Porque antes, claro, pero en los barrios ricos no. O muy puntualmente, pues, muy escondido. Muy escondido, ¿cierto? Pero como se vio una fuente de negocio, como yo puedo arrendar y obtener, como dijiste, los $1,200 en arrendamientos, pues la visión de negocio y mercantilista del paisa, que la tiene por naturaleza, se embarca y entonces se asoció la droga y estos negocios, estas patologías sociales ilícitas, a una versión inmobiliaria. Y ahí sí, la versión inmobiliaria tiene efectos en la economía de los arrendamientos, en la economía de barrios de prestigio, y entonces ya eso se vuelve molesto. Una problemática de otra índole. Molesto y visible. Pero lo que yo quiero anotar es
por ejemplo, en la época de los 90, en el poblado había fincas gigantes donde eran pues como burdeles y pues los narcotraficantes iban allá y se encerraban, pero como estaba encerradito, todo el mundo sabía que allí sucedían este tipo de cosas, llegaban, veían a las chicas llegar, o sea, como toda la dinámica, pero como sucedía ahí puntualmente, pues, cierto, como no pasaba nada. En esa época los narcos trajeron a todos los artistas importantes de habla hispana. Todos los artistas, no quiero decir ningún nombre, algunos ya están difuntos, pero los artistas más importantes estuvieron haciendo shows en esas casas campestres donde obviamente en el entretenimiento del narco pues están desafortunadamente las niñas bonitas paisas que... Pero entonces, claro, esto era como puntualmente y era como una actividad que hacían los narcos. Ya cuando sucede esto, pues es que ya es en tu mismo edificio, en el barrio que has habitado toda la vida. Y entonces ahí sí se vuelve como... muy abierto. Como muy escandaloso, pues para esta sociedad que es como tan moralista. Yo, por ejemplo, no creo que eso sea una patología social, o sea, yo creo que, pues, finalmente, así como hay hombres que entregan su cuerpo y se vuelven sicarios y pueden sufrir, pues su cuerpo está expuesto a que les pase cosas horribles, pues hay mujeres que también encuentran en su cuerpo, pues, una manera de sobrevivir, y creo que finalmente es una expresión como de la desigualdad, ¿cierto? Y de la oportunidad, sí. O sea, hay muchas mujeres, y yo las conozco, que estudiaron una carrera, o sea, que no es que tengan tampoco necesidades pues como vitales y deciden elegir ese camino porque es muy rentable, ¿cierto? Y esta es una ciudad que lo permite. Entonces yo, por ejemplo, no lo veo desde ese punto de vista tan moralista. Lo que sí es cierto es que precisamente por esa moral como tan católica que tenemos todavía en esta ciudad, no hay mecanismos de control, porque el único mecanismo de control es decir que está mal, criminalizarlo, y no se pasa de ahí. Y no creo que pronto vayamos a pasar de ahí. Entonces, pues yo no veo que eso, primero, ni vaya a seguir sucediendo, creo que va a seguir sucediendo, ni tampoco veo que haya como una actitud desde la institucionalidad más inteligente. Sí, las medidas del alcalde son más que todo anuncios para calmar el alboroto de la élite. Es que eso no tiene efecto. No tiene efecto de nada. Gracias Sofía y Carlos por sacar esas contradicciones que están ahí dentro de las dinámicas en Medellín. Pues más allá del turismo sexual, y a veces junto con ello es el turismo de drogas o narcos. Y un artículo de mi investigación dice que un comerciante en Medellín cuenta que algunos habitantes de la comuna la promocionan como la cuna de Escobar para atraer más clientes. Es más rentable, dice. Aquí compran camisetas de él, Ave María. Todo lo alusivo a Pablo se vende mucho. Dice el hombre que por seguridad pide no ser citado. Y es que pese a que la zona luce pacificada por el turismo, el control sigue en manos de los combos. El comerciante afirma que ahí operan bandas pequeñas como los del 1, los del 2, los piruzos y los negros. Ellos cobran cuota por negocio, chuzo, al aire libre y hasta parqueadero. Aquí no se abre un local sin su permiso. Y también pasa con los cuentos Airbnb que están empezando a abrir. Ahora, una colega investigadora que trabaja junto a activistas en Colombia me dijo hace un año aproximadamente que los cárteles de narcotráfico en Medellín habían comenzado a utilizar Airbnb como una forma de lavar dinero. Seguramente esto ha sido así desde hace mucho tiempo en el sector de inmobiliario normal, pero este simbolizaría una conexión directa entre el crimen organizado, el turismo y la crisis de la vivienda. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre la posibilidad de que los narcos, ya sea en Medellín o en la Ciudad de México, sean en secreto propietarios de Airbnb? Pues bueno, frente a la primera pregunta o parte de la pregunta de lo de Pablo Escobar, pues es innegable pues que es una figura demasiado importante, y no solamente
pues como figura particular él, sino porque es un estereotipo de lo que somos. Yo no diría que los colombianos, pero no me siento pues como para hablar por todo el territorio nacional, pero sí es un estereotipo de lo que es un paisa. Y por eso, pues muchas personas dirán, horrible, no me quiero identificar con esta persona, pero así lo digan, pues tenemos mucho de él, pues así como él tiene mucho de nosotros, pues es que tenemos una cultura que es compartida. Y finalmente, pues uno tiene tíos, amigos, pues que parece que tienen algunas características de Pablo Escobar. Es un personaje pues que es muy cercano para nosotros. Y así la ciudad intente, digamos, desde la élite, desde lo institucional, rechazarlo, es algo que es imposible. Es imposible, pues, como negarlo. Sí, por ejemplo, en Comuna 13, parte del show o del evento turístico es hacer muchas alusiones a la figura de Pablo Escobar. Entonces, está el tipo que tiene una fisonomía igualitica, como si fuera un actor, un doble, y una serie de eventos cuando Escobar no tiene nada que ver ni con la violencia ni urbana que tuvo Comuna 13. Pero es una forma en que la mentalidad popular ve que explotar la figura de Escobar pues es muy rentable para cierto turismo extranjero que todavía quiere circular versiones, relatos que ya son completamente míticos o legendarios porque son totalmente inventos para atraer clientes. Sí, y además uno se pone a pensar porque es que mucha gente se ofende, o sea, incluso pues me ha tocado presenciar momentos en que alguien se ofende porque un turista o un extranjero dice como, uy, yo vine porque es la ciudad de Pablo Escobar y me emociona y quiero una camiseta, ¿cierto? Pero es como, no sé, si uno va y visita la ciudad de Al Capone, pues es como lo mismo, simplemente es como un mito, es una figura, ¿cierto? Pues los criminales también han sido igual de atractivos que los personajes que son buenos. Incluso pues yo creería que los personajes malvados son los que son más atractivos. Entonces, claro, aquí hay mucho resentimiento pues ante esa figura, pues porque todavía hay familiares de las víctimas, o sea, es una historia demasiado reciente. Pero para el extranjero es simplemente una historia más, una historia de lo que ven en las películas. Y yo siento que muchas personas que se ven atraídas como por esa figura tienen como una noción del asunto muy infantil. Pues creen que realmente es un personaje de una película, ¿cierto? No entienden que realmente, pues, que esta ciudad explotó en bombas. No lo conciben y pues yo que no estoy tan adulta, a mí me tocó. O sea, es una cosa que es demasiado reciente y todavía esta sociedad está muy traumatizada por eso. Entonces, por eso es que hay tanto recelo, pero al mismo tiempo es una oportunidad de negocio porque vende demasiado. Mira, nosotros vivimos aquí, pues en el centro de la ciudad, y mi señora y yo, estaban ellos muy chiquitos. En la noche contábamos las bombas. 1, 2, 7, 8. Porque yo no sé si conoces la canción de La Noche de Chicago, de Mirta Castellanos. Bueno, una canción que narra el enfrentamiento de los gángsters en Estados Unidos contra la policía. Eso fue una masacre tremenda entre ambos bandos. Aquí vivimos eso, pero no era con ametralladoras, era con bombas. Pues, es decir, este tipo voló un edificio en Bogotá, el edificio del DAS. Voló un avión de pasajeros civiles en el aire. O sea, un personaje real. Y eso suena como fantástico. Que eso no es realidad, pero eso es realidad. Esta ciudad estuvo marcada por escombros de todas esas detonaciones, además de que las masacres juveniles, solo para crear caos. Pues estar un grupo de muchachos departiendo en una discoteca y llegar grupos de sicarios, solo por el solo hecho de que al otro día en las noticias haya pavor en toda la ciudadanía, porque se pensaba ganar esa guerra de esa manera. Terrorismo, pues. Entonces, como cerrando un poco, pues para nosotros todavía es una historia dolorosa, pero si uno también como se pone en el papel de alguien que está en otro país y tiene otra realidad,
pues claro que es una historia supremamente atractiva. Y fuera de eso, puedes ir a la ciudad que fue la ciudad más peligrosa del mundo, pero ya sabes que no te va a pasar nada. Pues o que, digamos, hay cierta seguridad, porque realmente aquí los turistas están cuidados, y no están cuidados por la policía, están cuidados porque las estructuras criminales, como ya lo dijiste, y enlazando con la segunda parte, las estructuras criminales ya dieron la orden que a los turistas no les puede pasar nada, porque están vinculados directamente a su negocio. Entonces es por esto que tenemos un gringo, pues qué pena decirlo así, pero pues así le decimos nosotros, un gringo en un barrio popular, y es más fácil que le pase algo a uno que es de la misma ciudad que a ellos. No les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque son fuente de dinero, y porque si los matan o si les pasa algo malo van a dejar de venir, ¿cierto? El negocio se daña. Exactamente, es como, no sé si sabes, pues, pero aquí a los expendios de drogas se les dice plazas. Y no hay lugar en la ciudad más seguro que una plaza, porque es que en una plaza a ti nadie te va a robar, porque pues está totalmente controlado y no le vas a dañar el negocio a los que tienen el negocio. Entonces, obviamente es muy atractivo, y aunque uno podría decir que gente tan boba o lo que sea, o no entienden la historia, no están interesados en la historia, pues es que es una historia que realmente es muy atractiva, pues porque aquí él contó un par de cosas, un par de titulares, pero todo lo que tiene que ver con los narcotraficantes de nuestra región es bastante fantástico. Pues es, y por eso es que le han hecho series a Pablo Escobar, porque es que realmente es un personaje pues muy interesante, y con unas historias pues que son cinematográficas. Entonces, ¿cómo no se va a sentir el mundo atraído hacia eso? El tipo vivió una película en carne propia continua. Pues todo, la cárcel, las escapadas, los negocios que montó, la estrategia de llevar la coca en aviones. Y entonces, asociado a lo que decías, pues que esta estrategia pues como inmobiliaria o este vínculo con los Airbnbs, pues claro, es que a mí no me parece extraño. Es que estas estructuras son supremamente inteligentes. Van adelante, claro, y donde vaya mucho dinero, siempre va a estar detrás, pues bueno, ¿cómo lavamos dinero? Es que nos entra tanto dinero que tenemos que lavarlo. No lo vamos a lavar vendiendo empanadas, vamos a lavarlo con algo que genere mucho dinero. Entonces, siempre, pues es que aquí han lavado plata con todo lo que uno se imagine. Mira, y siempre han tenido casas, negocios, las farmacias, por ejemplo. Y Cris, la actividad inmobiliaria. Mira, cuando yo estudiaba, obviamente, yo tengo 68 años, o sea, hace 35 años que estudiaba, la zona de prestigio del poblado era toda de casas campestres, a las cuales se ingresaba por rieles, o sea... Por un camino de piedra, pues. Sí, sin una infraestructura urbana. Y en 30 años el paisaje es lleno de torres, absolutamente lleno de torres, saturado, lavado. Aquí no hay una economía como para que mucha gente pudiente desarrollara. No, eso solamente se explica porque, pero era el negocio formal. ¿Sí? Y ese negocio, entre comillas, no ocasionaba la molestia como ahora la gentrificación, ¿cierto? Antes, por el contrario, toda la élite valorizó sus fincas para en ella desarrollar torres. Se llenaron de dinero, con dinero que era con seguridad absoluta, en un porcentaje muy alto, finanzas para lavar. De negocios ilícitos, y el crecimiento de esta ciudad, y sí, porque es un crecimiento demasiado rápido. Pues a ti te debió haber tocado el poblado ya totalmente lleno de torres, pues. Uh-huh. Pero lo que quiero decir es, acá no hay una economía tan grande como para que eso sucediera tan rápido. Entonces, pues, es obvio, o sea, ahora nos parece como, uy, ¿podrían ser dueños de Airbnb? Yo diría, ¿quién más? ¿Quién más va a ser dueño en esta ciudad de ese negocio? ¿Quiénes son capaces de comprar edificios enteros? O sea, ¿quiénes tienen el dinero para invertir? Y para recuperarlo contra rentas, es decir, que me parece que es una inversión de mucho riesgo, porque cualquier evento... Pues la misma pandemia. Lo puede tirar al suelo, ¿cierto? ¿Quién puede arriesgar eso? El narco. Es que mira que aquí tradicionalmente en la ciudad, acá les llamamos panaderías paracas, pues. Y son panaderías que venden el peor pan, o sea, nadie compra, pero funcionan 24 horas. Y son súper lujosas, o sea, lujosas no, sino que son muy bien establecidas. Y son negocios que nunca tienen clientes y venden un pan horrible y nadie les compra, pero siempre están ahí, en las mejores esquinas.
abiertas todo el tiempo. Y además tienen ligado como, que eso lo inauguró Pablo Escobar, pues como un sistema de vigilancia. Entonces, en la época de Pablo Escobar eran los taxistas, ¿cierto? Había como una red de taxis asociados y todavía creo que eso funciona, pues, y quiénes van a esas panaderías. Es decir, o sea, siempre el narcotráfico, claro, tiene que tener negocios legales para poder, pues, Actuar. sí, para poder actuar. Órale, pues qué fuerte todo. Y supongo que bajo de todo hay como más evidencia, más capas de crimen organizado, no solo narcos, pero también Estado. Pienso como en una corporación de nivel mundial que se llama Blackstone, que ya ha pasado en lugares como Barcelona y otras ciudades, en donde se compran un edificio, se desplazan toda la gente, o sea, todos los residentes adentro, y se convierte todo en Airbnb. O sea, cada depa es un Airbnb ya, como 30, 50, 100, lo que sea. Y se emplean negocios tras negocios para, por ejemplo, los sistemas de organizar reservaciones, de limpieza, pero todos los trabajadores, todos los negocios no son parte de Blackstone, son como empleados como freelance, ¿no? Entonces ni hay ninguna cara vista en esa dinámica que está desplazando a la gente de sus edificios. No, yo iba a decir que de pronto aquí no es tan visible aún eso, como de comprar edificios ya habitados, pero sí de construirlos. O sea, ya sí se están construyendo muchos edificios totalmente de Airbnb con inversiones extranjeras o locales, porque hay un personaje pues aquí que está como abanderado de ese tema y que dice que va a llenar todo de Airbnb y que le parece bien. Que pues yo siento que mmm, está empezando a suceder. Está empezando a suceder. Gracias, Sofía. Y pues los efectos del turismo excesivo, el sobreturismo y la gentrificación en Medellín parece que han llegado muy rápido y fuerte. Sin embargo, en los últimos años han surgido cuentas en las redes sociales criticando al turista, al nómada digital o al gringo por lo que está sucediendo. ¿Es eso lo que ustedes todos también ven allá y están de acuerdo con la evaluación? Pues, a ver, resentimiento. No me parece que sea muy visible. O sea, me parece que hay como mucho escándalo moralista, pero pues, a ver, hubo como una pequeña marcha en el alrededor del Parque Lleras en contra pues del Airbnb, en contra de la explotación sexual infantil, pero no es muy masivo. O sea, yo ahí sí siento que culturalmente somos, o sea, aunque el país puede ser muy beligerante como en sus palabras, como que parece muy bravo y furioso, realmente somos muy sumisos
y sumisos ante el dios dinero. Entonces, mientras haya negocio, se acepta, se moverá, ¿cierto? Y entonces, este efecto, pues, como que de hecho, pues, en otras conversaciones hemos dicho, bueno, yo no lo llamaría gentrificación, pues lo llamaríamos turistificación, porque es una cosa que está generando es el turismo específicamente, porque la gentrificación habla más de un desplazamiento de un grupo social a otro, pero no necesariamente se refiere al turista. Y claro que hay un efecto, porque en este momento hay una burbuja inmobiliaria, están muy costosos los arriendos en Medellín, el costo de la vida está altísimo, y eso, digamos que, aunque se concentra en el sur, en el Poblado, y en Laureles, pues en el occidente, eso tiene una onda expansiva, pues que afecta como el resto de la ciudad, y realmente los arriendos se han encarecido, digamos, de lo más costoso a lo que era pues como más barato. Y sí nos afecta a todos, pero yo no veo a nadie ni organizándose, no. Ni siquiera la relación que estableciste en una pregunta anterior con la oferta de vivienda. Porque digamos, una cosa es que algunos edificios obsoletos o que se desarrollen nuevas edificaciones para atender turistas, pero supuestamente la oferta de vivienda tradicional de la ciudad debería continuar, pero no ha sido así. O sea, la situación se ha agravado porque ya te mencioné, esta es una ciudad muy estrecha y es una ciudad que no tiene suelo de expansión, no tiene para dónde crecer. Entonces, cuando este tema llega al tema inmobiliario, uno pensaba que iba a haber una reacción, no necesariamente resentimiento, sino una reacción social Por lo menos de exigencia, pues, ante las autoridades, pues, que tomen como cartas en el asunto. institucionales o de los gremios, pero no, porque finalmente hay negocio y el negocio opaca todo en la cultura y en la mentalidad nuestra. Yo creo que todavía una respuesta ante la crisis, yo creo que la crisis va a seguir acentuándose, va a seguir manifestando y acentuándose, y que una reacción o una respuesta empresarial e institucional o ciudadana. Exactamente, todavía no se ve muy clara. Sí, porque sí, uno sí puede decir, bueno, hay gente que no le gustan los turistas, pero no es una cosa generalizada, porque de nuevo, si hay como un espíritu como hospitalario, o si el turista te trata bien a ti, ¿tú por qué lo vas a tratar mal? O sea, yo no he visto pues que en un negocio alguien vaya a tratar mal a un turista que no le quiera vender. No, eso no sucede. Pues, entonces no creo que esté sucediendo algo así. Pues creo que la situación, digamos, económica y social está muy densa, pues está como muy fuerte aquí en la ciudad, y la gente simplemente está intentando sobrevivir. Y digamos, el malestar que se presentó en Manila y sus alrededores es porque ciertos eventos de drogadicción y prostitución eran muy visibles. Cuando se logra el pacto de ocultar, pues todos tranquilos. Que la gente aquí es muy mojigata, esto es una sociedad supremamente conservadora, católica entre comillas, y con que la cosa no se vea, pues está bien. Yo también quería anotar que claro, que han habido como unas pequeñas manifestaciones en el Poblado, ¿cierto? De residentes que han visto afectados. Pero eso no tiene eco en toda la ciudad, porque es que es finalmente gente rica que está molesta porque ya no puede vivir en el arrendamiento, en el barrio que vivió toda la vida, sino que le toca desplazarse a otro menos cómodo, pero no es como que se vayan a quedar sin posibilidad de vivir en la ciudad, por ejemplo. Me parece que no es como algo tan crítico y eso no va a tener eco en la ciudad, porque un montón de niños ricos se quedaron sin poder pagar su apartamento, pues, o el apartamento que quieren, o en el barrio que quieren. Simplemente, claro, está desplazando un poco, entonces hay nuevas zonas, eso sí se llama gentrificación. Estos barrios más tradicionales, más populares, están siendo ocupados por estas personas de clase alta de nuestra ciudad que han sido desplazadas por la gente de clase alta del mundo, ¿cierto? Y entonces esta gente que habitaba en esos barrios tradicionales pues le toca coger para la ladera, ¿cierto? Para los barrios populares y bueno, y digamos que esa es la incomodidad, pero yo no siento que sea algo Pero generalizado. sí, no. O sin mucha fuerza o por lo menos no con una llamada clara a la acción.
Vale. Pues muchas gracias, Sofía, Carlos. Entonces, si no hay tanta resistencia en las calles, me gustaría preguntarles de las acciones del gobierno de Medellín. Entonces, en mi investigación para el episodio, yo leí algunos artículos que ofrecen los siguientes datos. Ahora, Medellín tiene un déficit de más de 50,000 viviendas según Viva, según la empresa de vivienda de la Gobernación de Antioquia. Ahora, Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, el gremio de esta actividad en Colombia, dice que el 40% de sus operaciones se concentra en Medellín y que el negocio no es ilegal. Entonces, un alcalde no puede pasar por encima de una norma nacional. Ahora, y aunque no ha tomado medidas concretas, el alcalde Gutiérrez también ha enviado señales de posibles restricciones para el negocio de los hospedajes cortos. En la ciudad, más de 1,700 lugares operan sin licencia según el Sistema de Información Turística. Y finalmente, no vamos a acabar con las plataformas, pero sí habrá regulaciones, dijo el mandatario ante el Consejo el 4 de marzo. Dice, no puede ser que en 3 años hayan aumentado tanto los arriendos o que la vida de nuestras familias se vuelve imposible por las rentas cortas. Entonces, pues el gobierno local habla de adoptar una postura dura contra el tráfico sexual relacionado con el turismo y la crisis de vivienda. Y dadas las fallas en Barcelona para enfrentar las consecuencias del turismo, incluso después de que su alcalde fue elegido por hacer exactamente eso, ¿qué esperanza cree que existe a nivel gubernamental en Medellín? No, claro, es toda una... Pues, qué pena decirlo, pero Cris, es que nosotros tenemos un alcalde que se cree Batman, pues que anda en un helicóptero diciendo que va a perseguir él mismo a los ladrones, pero es toda una fachada y digamos que nuestra sociedad compra eso. Pero pues se cerraron 3 apartamentos, 3 edificios, o sea, se cerraron unos cuantos negocios, eso sale en la primera plana, pero pues yo tengo gente cercana que ha invertido en Airbnb y no han tenido ningún problema, no les han hecho ningún requerimiento, nunca les han visitado la policía. Claro, creo que depende mucho como del administrador de la propiedad no admitir lo que se supone que en la plataforma no está admitido, ¿cierto? Que tengamos esta persona cercana que está pues como inversionista de un Airbnb, se dice, nosotros no admitimos nada de eso y las veces que hemos tenido intentos de que alguien entre a alguien, se llama a la policía y claramente de una se expulsa a la persona, bueno, digamos que sí hay un procedimiento, pero ni siquiera a esa persona la policía se lo va a llevar. O sea, a mí me ocurrió una cosa una vez y es que yo estaba en una portería de una unidad en el Poblado y entró un extranjero con 2 niños pequeños, con 2 niños de 10 años. Y yo pensé que eran sus hijos, pues como yo pensé que eran sus hijos adoptivos, pues como que bueno, simplemente yo vi entrar un hombre con 2 niños, pero sí me llamó la atención cómo estaban vestidos los niños y le pregunté al portero, como esos son los, pues como que estaba confundida, sí me llamó la atención la manera en que estaban vestidos y el portero me dijo, no, es que estos gringos vienen a hacer eso en ese apartamento. Y yo, pero ¿por qué no estamos llamando a la policía? Y él me decía, es que los tienen que coger con las manos en la masa. O sea, no hay procedimiento tampoco para hacerle frente a esto. Y es una cosa que muchas veces sucede, pero no hay herramientas institucionales para que deje de suceder, porque finalmente están protegidos porque están en el interior de un apartamento, porque el dueño del apartamento está de acuerdo. Bueno, digamos que es toda una cadena. Entonces realmente es difícil desde el punto de vista legal y yo lo que creo es que nuestro alcalde y muchos otros que hemos tenido son maravillosos haciendo anuncios, ¿cierto? Haciendo portadas de periódico. Aunque hay anuncios en el aeropuerto, ahí pues tú te bajas de un vuelo internacional y en el pasillo vas a encontrar... Sí, que no se admite esto.
pero igual siempre vas a poder acceder a ello. O sea, claro, y son muy buenos haciendo anuncios, así como han hecho anuncios de muchas cosas, pues como se va a acabar la criminalidad, o sea, van a pasar muchas cosas, pero en el cotidiano pues uno ve que eso no es cierto, o sea, uno se va para el Lleras y uno sigue viendo pues toda la dinámica, ¿cierto? Que era muy escandaloso, Cris, y que creo que ya dejó de pasar, que es que uno se iba para el Lleras, pues que no sé si estás ubicado en el poblado, como en el, mejor dicho, es como el centro del turismo, en el barrio del Poblado, y uno veía niñas indígenas que bailaban por monedas, ¿cierto? Y era como ya ni siquiera era necesariamente es que ellas fueran prostitutas, sino que estaban, digamos, haciendo algo que la gente consideraba muy indigno y que eran niñas y que eran indígenas, al lado de todas las, ¿cierto?, trabajadoras sexuales que se estaban, digamos, ofreciendo sus servicios. Y eso fue lo que más alarmó a la gente, como, ¿por qué tenemos estas niñas indígenas? Y entonces, bueno, la actitud fue, se van de aquí, ya no pueden estar, le quitamos las niñas a los papás, bueno, un montón de acciones que uno sabe desde adentro que no van a tener absolutamente ningún efecto y que es posible que esas niñas la vayan a pasar todavía peor de lo que ya la pasan, ¿cierto? Bueno, como que yo la verdad no creo que vayan a cerrar Airbnb, no creo que vayan a prohibir el Airbnb en Medellín. Pues yo veo muchas construcciones para adelante y tengo compañeros, amigos, exalumnos arquitectos que dicen que los negocios que les está entrando es diseñar y construir Airbnb. Sí, y fuera de eso, pues porque es que esos anuncios son muy fáciles de decir. Pues incluso yo he visto que en otras ciudades han empezado a regular, que hay zonas de la ciudad que no se admiten en los Airbnbs, o que digamos tienen un tiempo mínimo, o sea que son 30 días mínimo, entonces son estancias cortas, pero de un mínimo, o sea, no es voy a pasar el fin de semana en Medellín y me voy a descualquierar, sino vengo a trabajar. Pero eso ni siquiera ha sucedido, o sea, no hay una mínima regulación. Entonces, pareciera, de pronto sí se leen los titulares, pareciera, pero hasta ahora no ha pasado nada concreto. Y hay muchos señalamientos, por ejemplo, de que el presidente local fue financiado por todo este sector inmobiliario y, pongámosle raya, relacionado con el turismo. Entonces, él no tiene capacidad moral de controlarlos. Pues justo me encontré una cita del arquitecto Joseph Bohigas. Ah, oigas. Y él dice que en la segunda ciudad de Colombia aún hay tiempo para evitar las imágenes que se repiten hoy en Barcelona. Que Medellín no puede morir de éxito. Pues él nos lanzó esa frase porque acordate que te mencioné que hubo un turismo académico muy fuerte y una pues pretendida cierta hermandad entre Medellín y Barcelona, pues eso no tiene nada de hermanos, pero la academia da para todo. Entonces, toda esta oleada de arquitectos y urbanistas de Barcelona estuvieron aquí, asesorando a las alcaldías, a los gobernadores, durante unos 10 años seguidos. Todos los arquitectos importantes de Barcelona estuvieron aquí y él vino y él nos dijo esa frase por ahí en el 2007. Estaba en la alcaldía terminando Fajardo cuando él dijo, ojo, que una ciudad puede morir del éxito. Entonces desarrolle la idea. Y más o menos decía, pues, la gentrificación, el encarecimiento, la turistificación, fueron cosas que él anunció. Claro, esta es una ciudad sin mar. La gente viene a ver montañas y la vegetación. Tú sales de Medellín a 2 horas y estás como en una selva. No es una selva, es un bosque tropical tremendo, muy atractivo. Yo creo que ese es un atractivo que la ciudad también ayuda a atraer mucha gente. Es decir, Santa Fe, Antioquia, Guatapé, Jardín, son municipios relativamente cercanos, muy, muy atractivos para el que viene realmente a descansar, ¿cierto? Entonces, yo creo que esto podría ser una oportunidad. Esta situación de gentrificación, turistificación, encarecimiento, actividad inmobiliaria que está abandonando la vivienda, digamos, para el residente, podría ser la oportunidad para que ese morir del éxito pudiera ser confrontado mediante políticas. A eso requiere mucho liderazgo de la alcaldía. Mucho. Actualmente yo no veo la alcaldía con comprensión estratégica de lo que puede estar pasando y de cómo esto puede agravarse mucho. Uh-huh.
Sí, sí, gracias Carlos. Para terminar nuestra conversación, me gustaría preguntarte, Sofía, sobre el proyecto que nos pusimos en contacto, el proyecto NN. Me encantaría que pudieras explicarnos qué es el proyecto NN y qué hacen ustedes ahí en Medellín. Sí, bueno, Proyecto NN es una corporación sin ánimo de lucro, pues que está interesada por apoyar procesos como de organizaciones culturales o sociales, digamos, en zonas periféricas de la ciudad. Aunque también hemos trabajado o nos interesa mucho también la parte, digamos, pedagógica o la parte de formación en temas relacionados con patrimonio, con urbanismo, ¿cierto? Como con cultura en general. Somos varios arquitectos que hacemos parte pues de la organización y todos somos profesores universitarios, entonces, bueno, tenemos como ese interés por la pedagogía. Y digamos que ese cruce de la pedagogía y la dignidad espacial y el interés por los espacios de encuentro, digamos, comunitarios, pues nos ha llevado a apoyar estos procesos, a encontrar mecanismos o idear proyectos para dignificar esos espacios donde la gente se encuentra, donde la gente se encuentra generalmente a compartir, pero también a aprender y a buscar como salidas para gestionar la propia vida, ¿cierto? Digamos, para superar esa desigualdad que muchas veces también tiene que ver con la desigualdad en la oferta de oportunidades, precisamente, incluso desde la educación. Pues porque aunque supuestamente en Colombia la educación es un derecho, pues realmente no se cumple, ¿cierto? Y vinculado un poquito como a esta idea de la vivienda, pues también se supone que en Colombia la vivienda digna es un derecho y eso es algo pues, que vemos que no se cumple. Y pues ahorita mencionábamos un poquito como la conformación de la ciudad y podemos decir que pues esos lugares en donde la vivienda digna no se cumple pues se da sobre todo en las laderas, ¿cierto? En la parte alta de la montaña y es allí donde estamos trabajando, donde vemos precisamente que hay un tipo de urbanización pues como muy precaria, donde los servicios básicos no están cubiertos y donde un espacio comunitario pues cubre realmente muchas de las necesidades de las personas, ¿cierto? Incluso pues como espacio de socialización, ¿cierto? Como espacio de encontrar pares, ¿cierto? Para enfrentar pues esa situación. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos desde Proyecto NN y bueno, y digamos que intentamos reflexionar teóricamente pues este asunto del derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, pero también estamos intentando pues como adelantar proyectos que tengan que ver transversalmente con este asunto. Ahora en compañía de Carlos, pues que Carlos ahorita te contará un poco, pero Carlos pues es un experto en mejoramiento integral de barrios, bueno, en todas estas intervenciones que se puedan hacer en estos lugares de la ciudad. Estamos liderando un proceso de formación, pero también un proceso constructivo, si puede llamarse así, de prevención de riesgos y desastres. Pues porque en estos barrios el derecho a la ciudad es esto, ¿cierto? Esta gente, bueno, vive en unas condiciones precarias, pero además están arriesgando sus vidas, ¿cierto? Porque no tienen las condiciones urbanas, pues, para que su vivienda sea una vivienda segura. Y entonces estamos encontrando ya mecanismos, pues, para transmitir algunos conocimientos técnicos y pues para mejorar esas condiciones de vida. Entonces digamos que pues para nosotros el derecho a la ciudad tiene que ver también con esto, ¿cierto? De, bueno, el Estado no lo puede resolver, pero entonces ¿cómo comunitariamente encontramos alternativas para mejorar estas condiciones? Yo agregaría que para mí, por lo menos en la experiencia profesional que he tenido, literalmente, el derecho a la ciudad es derecho a la vivienda. Yo no consigo ni siquiera la ciudad sin oferta de vivienda, sin vivienda. La ciudad es un lugar para vivir, fundamentalmente. Y dentro de estas estrategias de gestionar la vivienda, pues vos sabés, Cris, que Colombia y Medellín es una ciudad muy determinada por el desplazamiento desde las regiones. Es una ciudad que recibe población migrante expulsada por fenómenos violentos, por búsqueda de oportunidades, por la misma atractividad de la ciudad, porque es una ciudad que se mueve, que mueve la economía. Entonces, precisamente, el sector inmobiliario, digamos, entretenido con Airbnb,
la alcaldía que no sabe para dónde mirar y la gente llegando desde las regiones expulsada de muchas formas se ubica en unas laderas muy, muy inhóspitas, de muy difícil adiestramiento, de muy difícil urbanización. Entonces vemos que allí desde la formación, desde la capacitación, desde la pedagogía, pero siempre llevando a la práctica, con la red de monitoreo de puntos críticos en un barrio, con la identificación de qué es un punto crítico, con los factores de riesgo del barrio. Estamos tejiendo con ellos y el lugar de reunión, la sede de Somos por Naturaleza y el proyecto NN, ahí nos encontramos construyendo con la gente conocimiento, oportunidades, posibilidades. En eso estamos. Órale, pues suena un proyecto increíble, necesario y muy hermoso. Entonces, gracias a ustedes dos. Y también en nombre de nuestros oyentes, me gustaría agradecerles a ambos por estar dispuestos a hablar conmigo sobre estos temas hoy, cual fue muy revelador para mí y espero que poco a poco se siguen construyendo la derecha a la ciudad, a la vivienda y la solidaridad con la gente ahí en Medellín. Entonces, ¿cómo podrían nuestros oyentes seguir a sus trabajos, compañeros? Bueno, nos pueden seguir en Instagram, @proyectonn. Ahí intentamos compartir pues como parte del proceso de los proyectos que tenemos en curso. Y bueno, próximamente también vamos a actualizar la página www.proyectonn.com. Está un poco... Y bueno, no, por ahí pueden ver como las cosas que estamos haciendo y adelantando. Y pues también muchas gracias a ti por la invitación. Siempre son temas muy bacanos como de conversar, reflexionar. Chévere. Así que a la gente de Oaxaca y a usted, Cris, que se interesaron en estas conversaciones, pues muchas gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Carlos. Bonito día. Si disfrutaste este episodio y te gustaría escuchar más, suscríbete al boletín a través de chrischristu.substack.com, que se indica en la descripción de este episodio. También puedes seguirnos en Apple Podcasts o Spotify, o a través del nombre de usuario @TheEndOfTourism. Me gustaría agradecer especialmente a Adair del proyecto Ojo Viajero por su ayuda con la postproducción de esta temporada. Muchas gracias, hermano. Si desean apoyarnos de otras maneras, ya sea asistiendo en la producción o conectándonos con posibles invitados e invitadas, háznoslo saber. Gracias a todos por escuchar.